Buenos días hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y acompañe en este día. Pedimos a nuestro Señor en oración la dirección para este culto de alabanza y adoración. Vamos a dar inicio a este culto con una oración. Oremos. Padre, en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que guíes este culto. También te pedimos que bendigas a cada hermano de esta congregación, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a alabar a nuestro Padre con una canción. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Tu guardador es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y para siempre, y para siempre. Pasamos al tiempo de la palabra de Dios, que estará a cargo de nuestro pastor Roque Carvajal. Oremos a nuestro Padre por su palabra. Bendito Señor, gracias por todo lo que nos das sin merecerlo, por tu cuidado en estos tiempos tan difíciles. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo portarnos como verdaderos cristianos. Perdona, Señor, las veces que no te obedecemos. Bendito Padre, te pedimos que unjas a tu siervo que va a traer tu palabra. Guíalo en todo lo que nos transmita y que podamos atesorar sus enseñanzas y la hagamos práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, por estar siempre presente en todo lo que necesitamos. Ayúdanos a no fallarte. Te lo pedimos todo y glorificamos tu nombre en el bendito nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Hemos visto en 1 Corintios capítulo 3 que Pablo está preocupado por la convivencia de los hermanos en la iglesia. Él sabe perfectamente que si los hermanos viven humildemente van a vivir felices, sin pleitos ni divisiones. Pablo sabe por el Espíritu Santo de Dios que la humildad es una conducta importantísima, fundamental, esencial en la vida de todo grupo humano, especialmente en la familia y en la iglesia. Pero ¿qué es la humildad? Según el diccionario de la Real Academia Española, la humildad es una virtud consistente en el conocimiento de nuestras bajezas y de nuestras miserias, y en consecuencia proceder según este conocimiento. En síntesis podríamos decir nosotros que la humildad
nos permite a nosotros, el conocimiento de la humildad nos permite a nosotros tener una capacidad para darnos cuenta que somos malos, que somos personas malas. Pero, dicho todo esto, ¿cómo podríamos saber que una persona es humilde o que yo soy humilde? La primera aproximación que da el diccionario de sinónimos es que un hombre humilde es un hombre modesto, es un hombre sencillo, es un hombre respetuoso, deferente, un hombre bondadoso, un hombre servicial y obediente. Podríamos preguntarle a algún amigo nuestro si estos adjetivos, si estos sinónimos de la humildad encajan en mi vida. ¿Soy yo un hombre sencillo? ¿Soy un hombre servicial? ¿Soy un hombre obediente? Para pensarlo. Ahora bien, desde el punto de vista bíblico, vamos a analizar lo que es la humildad. Para ello voy a tomar 3 textos del Nuevo Testamento que pertenecen a Pablo. Uno de ellos está en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Este texto nos dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este texto me enseña algo muy, pero muy importante. Este texto me pide, en primer lugar, la primera enseñanza, la primera elemento para el análisis de la humildad. Me sirve este texto porque me ruega que ande como un verdadero hijo de Dios, con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre se muestra aquí como un elemento esencial del Hijo de Dios. Andar como un verdadero Hijo de Dios con humildad y mansedumbre. Ahora bien, si esto se da, entonces yo podré hacer 2 cosas. Una de ellas es que podré soportar con paciencia las diferencias que puedo tener con mis hermanos, en amor. No es poca cosa poder soportarnos los unos a los otros. Un ejemplo que nos podría ayudar es el siguiente. La historia cuenta que un hombre lanzó en cierta ocasión un balde de agua a Arquelao el macedonio. El enemigo, que lanzó el agua, pensó que sería atacado o por lo menos reprendido. Sin embargo, Arquelao no dijo absolutamente nada. El otro, señor que lanzó el balde con agua, completamente frustrado, se retiró en estado de confusión. Arquelao era un rey en Macedonia 400 años antes de Cristo. Cuando un amigo le preguntó al macedonio cómo podía soportar el insulto tan serenamente, dijo: él no lanzó el agua sobre mí, sino que él lanzó el agua sobre el hombre que pensaba que era yo. Los hombres de mala voluntad no pueden manejar a los hombres de buena voluntad. San Pablo dice así: no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. La otra cosa que yo puedo hacer es que puedo ser solícito en guardar la unidad, si es que manejo estos elementos que me ruega Pablo, como hijo de Dios,
vivo, ando en humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad, haciendo todo lo posible para vivir en paz, para que no perdamos la unidad que el Espíritu nos ha dado. Un ejemplo nos podría ayudar, un ejemplo que citaré ahora. En una clase de religión, un maestro de la misma, que era un sacerdote, dijo: queridos alumnos, la mayor distractora de la unidad entre los hermanos es la lengua mentirosa, la lengua generadora de intrigas. Ella es la generadora de todos los problemas y de las desavenencias en la familia. Dijo que una mujer, además contó un ejemplo, y dijo que una mujer que se confesaba todos los domingos, en cierta ocasión, al hacerlo, confesaba entre otros pecados uno que era recurrente, que era reiterativo, que por la mentira y el engaño había hecho pelear a muchas familias. Ese domingo el sacerdote confesor de esta mujer, en lugar de darle para que rece algunos Padre Nuestro y Ave María como absolución, le pidió que en un día ventoso matara una gallina y que luego la desplumara en el viento, en el patio, para que todas las plumas se dispersaran, y luego que vuelva. Así lo hizo, y al volver, el sacerdote confesor entonces le dijo que como penitencia le daba que vaya y recoja todas las plumas. La mujer dijo: esto es tremendo. El sacerdote confesor dijo inmediatamente: así de tremendo es el daño que causan tus mentiras y tus engaños. Así de tremendo es el ataque que causas a la unidad de la iglesia y a la unidad de la familia. La palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo 6, nos dice que la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Pero Santiago se encarga de sintetizarnos y llamarnos a la atención. Hermano, nos dice, esto no debe ser así. Otro texto que me ayudará a analizar la humildad es Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3 al 4. Nada, dice este texto, hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás con paz, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este texto me permite o me pide una segunda acción en este tema de análisis de la humildad. Es decir, esta segunda acción es que no haga nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Este texto me exige que haga dos cosas. Una, no debo hacer nada por contienda o con fines de pelearme, o por vanagloria o con fines de aplausos. Un ejemplo dado por un pastor de una iglesia evangélica del NOA comentó lo siguiente, que conocía a algunos hermanos que llegaban temprano al culto para contender, para discutir con los hermanos que llegaban tarde. Otros hermanos oraban de rodilla para luego mostrarle a los que no oraban, que no lo hacían, para vanagloriarse por ese acto de ellos mismos. Estimados hermanos, ¿no les recuerda esto la parábola del
del fariseo y el publicano que Jesús les contó a unos que se consideraban mejores que otros? Recuerden que el fariseo en el templo oraba con arrogancia diciendo: te doy gracias, Dios, porque no soy como todos los hombres, como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. El publicano en el fondo permanecía sin levantar siquiera los ojos y decía: Señor, ten compasión de mí, perdona mis errores, perdona mis pecados. La palabra de Dios dice que no debemos hacer nada por contienda o vanagloria. La otra cosa que me pide este texto de Filipenses 2, del 3 al 4, que debo hacer todo con humildad, considerando a mi hermano como superior a mí, no buscando el bien solo para mí, sino para todos. Pablo nos pide que practiquemos la humildad como una gran virtud hasta que se convierta en un hábito en nuestra vida, como suele suceder cuando aprendemos a andar en bicicleta. Un ejemplo nos puede ayudar. Un viejo hindú hablaba con su nieto y le decía: me siento como si tuviera en mi corazón dos lobos luchando. Uno de los dos, un lobo, está enojado, violento y que busca venganza. El otro está lleno de amor y de compasión. Entonces el nieto le dice: abuelo, dime, ¿cuál de los dos ganará la pelea en mi corazón? El abuelo le contesta o le responde: aquel que alimentes. Vale la pena preguntarnos: ¿qué alimento yo? ¿El odio o el amor que hay en mi corazón? ¿Las amarguras o las alegrías que hay en mi corazón? ¿Qué alimento? ¿La humildad o los resentimientos que anidan en mi alma? Finalmente tomaré un tercer texto que me permite tener un modelo al que podría imitar para ser humilde hijo de Dios. Es Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 al 8. Este tercer texto dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto me dice, como tercer elemento de análisis de la humildad, que debo tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Viene al caso recordar el texto de Dardo Nofal, periodista del diario La Gaceta, que lo escribió en víspera de Navidad. Me duele, dice el texto de Nofal, me duele la distancia que puse entre tu ejemplo y mi vida. De ese dolor, yo sé, harás una nueva arcilla. Y un hombre nuevo que no tenga este rostro mío, sino el gesto de la paz fijado para siempre. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en Jeremías capítulo 18, versículo 6, nosotros, los humanos, somos en la mano de Dios
como el barro en la mano del alfarero. En síntesis, para este análisis de la humildad hemos tomado 3 textos bíblicos. El primero, Efesios capítulo 4, del 1 al 3. Este texto me ruega que ande como un verdadero hijo de Dios, con toda humildad y mansedumbre. El segundo texto, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, me pide que no haga nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad. El tercer texto que hemos analizado es Filipenses 2, del 5 al 8. Este texto me demanda que debo tomar como ejemplo a Jesús, que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios puede hacer de nosotros un hombre nuevo, un hombre que ame, que comprenda a otros, un hombre humilde que pueda sentir como Cristo, un hombre fraterno que se compadezca de los otros, de nuestros hermanos, de aquel que necesita. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y que podamos poner en práctica estas enseñanzas sobre la humildad. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí, vida entera regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Antes de finalizar, nuevamente quiero pedirles que sigan orando por todos los hermanos que se encuentran enfermos, para que el Señor restaure su salud. Hasta el próximo domingo, que el Señor les bendiga.
estoy